Parece ficción, pero esta historia puede ser más real de lo que imaginas. Nadie debería haber encontrado ese lugar, pero alguien lo hizo. En medio del frío extremo del norte de Canadá existía un pequeño asentamiento completamente aislado. Y en una sola noche, todos desaparecieron. Sin gritos, sin huellas, sin cuerpos, nada. Cuando el primer hombre llegó, no encontró señales de lucha. Solo un silencio imposible, como si la vida hubiera sido borrada de ese lugar. Pero lo más inquietante es que años después, alguien descubrió algo que cambia toda la historia. Nadie sabe exactamente qué ocurrió aquella noche cerca del lago Anjikuni, en el norte de Canadá. Pero cuando el primer hombre llegó al lugar, supo de inmediato que algo estaba terriblemente mal. No había gritos, no había movimiento, no había señales de vida. Solo un silencio denso, antinatural, que parecía cubrir todo como una manta invisible. En un entorno donde cada sonido puede significar supervivencia, el silencio absoluto no es normal. Y lo que estaba a punto de descubrir lo confirmaría. El asentamiento inuit había resistido durante años uno de los climas más extremos del planeta. Las familias que vivían allí dependían unas de otras para sobrevivir. Nadie abandonaba el lugar sin razón. Pero esa noche, algo no encajaba. No salía humo de las chimeneas. No había perros ni pasos en la nieve. Nada. A medida que el cazador avanzaba entre las cabañas, una sensación incómoda comenzaba a crecer, como si estuviera entrando en un lugar que ya no le pertenecía a los vivos. Cuando abrió la primera puerta, lo que vio fue desconcertante. Todo estaba perfectamente organizado. Las pieles colgaban en su sitio, las herramientas estaban donde debían estar y los objetos personales no habían sido tocados. No había señales de saqueo ni de abandono caótico. Era como si las personas hubieran salido por unos minutos con la intención de regresar, pero nunca lo hicieron. Y ese detalle hacía que todo fuera aún más inquietante. En otra de las cabañas encontró algo aún más perturbador. Sobre una mesa de madera había comida preparada, congelada por el frío extremo. Las ollas seguían en su lugar, como si alguien hubiera estado cocinando momentos antes. Aquello no era un abandono planificado, era repentino. Algo había interrumpido la rutina de todo un pueblo al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, normalmente deja señales, pero aquí no había ninguna. El cazador salió de la cabaña y observó el suelo cubierto de nieve. Esperaba encontrar huellas, rastros, cualquier indicio de hacia dónde se habían ido, pero no había nada, ni una sola marca reciente. Era como si decenas de personas hubieran desaparecido, sin siquiera pisar el suelo. En un entorno donde cada paso deja evidencia, la ausencia total de huellas no solo era extraña, era prácticamente imposible. Lo más inquietante vino después. En regiones como esa, los animales siempre están presentes. Lobos, aves, incluso perros de trineo. Pero el lugar estaba completamente vacío. Ningún sonido, ningún movimiento, ninguna vida. Como si algo hubiera ahuyentado incluso a la naturaleza. Y en ese punto, la sensación dejó de ser curiosidad y se convirtió en miedo real. La historia comenzó a circular como uno de los misterios más perturbadores jamás registrados. Un pueblo entero desaparecido sin lucha, sin huida visible, sin explicación lógica. Las teorías no tardaron en aparecer. Fenómenos inexplicables, fuerzas desconocidas, incluso desapariciones masivas imposibles de comprender. Cuanto más se contaba la historia, más aterradora se volvía. Pero con el paso del tiempo, alguien decidió investigar más a fondo. Y fue entonces cuando surgió un detalle que nadie esperaba. Cuando las autoridades
como la Royal Canadian Mounted Police revisaron los registros oficiales, no encontraron absolutamente nada. Ningún informe, ninguna evidencia, ninguna prueba concreta de que ese evento hubiera ocurrido realmente. Y ahí es donde todo cambia, porque si no hay registros, ni pruebas, ni testimonios verificables, entonces surge una pregunta aún más inquietante que el propio misterio. ¿Y si esta historia nunca ocurrió? Tal vez el verdadero enigma no sea la desaparición de un pueblo, sino como una historia sin evidencia logró convencer al mundo entero. Y quizás lo más perturbador de todo es lo fácil que fue creerla. Suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que viene después te va a dejar sin respuestas.